Bueno, lo que se va a encontrar el público de Terror Molins es lo que se está encontrando los públicos de todos los festivales que estamos siguiendo, que es una historia cruel que los va a dejar en shock, traumados y que seguro, 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 les guste o no, no la van a olvidar. Eso es lo que puedo asegurar al La 100%. imborrabilidad de la memoria se van a encontrar. Pues la idea surge junto a Cristina Borovia, porque nos encanta el cine de terror, el cine de género, pero realmente las películas de cine de terror hace tiempo que no nos dan miedo. Las disfrutas, te gustan, pero realmente no acabas de sentir mucho. Entonces con Cristina dijimos, ¿qué es lo que nos da miedo, lo que nos da terror realmente? Y lo que realmente nos da terror es la vida y lo que puede ser un destino cruel que nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Eso sí que da terror porque eso es real. Y a partir de esa idea de decir, hostia, vamos a demostrar que realmente lo más terrorífico puede ser nuestro destino si tienes muy mala suerte. Y eso fue el gen que generó la mesita del comedor. ¿Y tú te acuerdas del mensaje? Yo me acuerdo y lo tengo guardado. Lo único que dije, hijo de puta, hijo de puta. Sin conocernos. Sin conocernos de nada. Yo estaba en México viviendo y me leí el guión. Estaba tumbada. Primero me dijiste que no podías hacerlo, Por antes cosas, del guión. Pero bueno, por cosas y tal, no sé qué, pero después sí pude, ¿no? Yo estaba tumbada, placidísimamente, con mi chimenea en México. Y me levanté así, pero súper mal. Me puse a dar vueltas por el salón. Esto no puede ser, ¿qué vamos? Y se lo dije, digo, estamos contando un pecado capital que no existe, tío. Esto no... Y que era un hijo de puta. Él y la Sí, el y mensaje, Cristina. sin conocernos, que esto es la primera vez que oía su voz personalmente hacia mí, fue, hijo de puta, estás loco, ¿qué coño has hecho? Sí. Y después me dice, Lo quiero esta hacer. película la quiero hacer. Así de loca estábamos. Y este pues poco más o menos. Sí, yo fue igual, yo me acuerdo que me lo enseñó muchos años antes de rodarla, y dice, tío, tengo esta peli, no sé qué, que me Que está la costando escribí para muchísimo. Claro, y me decía, es que te veo ahí, en ese personaje y tal, y yo, venga, enséñamela. La leí y digo, hostia, es que hay que hacer esto como sea, hay que hacer esto como sea. Iba pasando el tiempo, fue como, David, tengo esto, lo tenemos que hacer así, estas son las condiciones que hay, no hay más, no hay dinero, no hay días, tiene que ser en esta casa porque la van a tirar abajo entera, y fue como, sí, es que fue de cabeza, ¿no? Referencia no, pero sí que queríamos crear una peli que no se olvidase. Y queríamos mostrarle al público de género un tipo de terror, entre comillas, porque no es bien terror, es más suspense, es más agonía, es más esto, diferente, sin monstruos, sin vampiros, sin asesinos, sin ninguno de esos elementos que suelen tener las pelis de terror. Es simplemente una mesita del comedor, una pareja y el destino cruel, como he dicho antes. A partir de ahí la lanzas y es sorprendente como ahora ya llevo unos cuantos países con la mesita del comedor visitados, como público de cine de género que lleva a sus espaldas cientos o miles de películas de terror, les adviertes, dicen, bueno, no será para tanto. Y cuando acaba, dice, sí que era para tanto. Y lo fuerte es eso, que es como tan real que le puede pasar a cualquiera, ¿no? Es como, no, dice, sí, te puede pasar, pues yo qué sé, que te secuestren, no sé qué, sí, pero es que esto Pero es más tan, improbable esas cosas, pero esto es más improbable. una cosa tan normal, dice, ¿cómo no ha podido pasar, no? Ya que hay una película así, ¿no? Porque es un porque pecado es una capital. cosa totalmente que no puede pasar a cualquiera. Bueno, eso sí que es terrorífico. O sea, sí, yo estoy agotado, como dice Fanny, de hacer cine independiente, low cost, con pocos días, no poder pagar lo que se merece la gente, o no poder pagar, no poder cobrar, o incluso invertir. Y lo que más, personalmente hablo, lo que más me fastidia y me frustra es como conseguimos hacer entre todos con mucho esfuerzo una película como La mesita del comedor tan pequeña, en 10 días, y llevas el cine español o el cine catalán por todo el mundo, en los mejores festivales internacionales de cine de género, vas ganando encima premios, pero lleva tu nombre, sello de cine español, incluso estamos patrocinados en algunos viajes por Instituto Cervantes o por SGAE o por lo que sea, y eso no te sirve al final, después de un recorrido o un tour súper exitoso. Estamos hablando que nuestra película la están calificando prensa internacional como la película más cruel del año
o la más cruel de todos los tiempos, o la comedia negra más cruel de todos los tiempos, como eso no te sirve para que tus próximos proyectos No son locos. te apoyen y te muestren los recursos o te den los recursos necesarios para poder hacer un cine en que puedas a tu gente pagarles lo que merecen y que tú no tengas que sufrir tanto en hacer una peli o hacerlas en circunstancias tan lamentables. Entonces a mí sí que me gustaría que se abriese un poco la mente del cine español y que somos un grupo de... no soy yo solo, son mucha gente. Estamos haciendo cine independiente y estamos llevando el nombre del cine español a muchísimos festivales y a muchísimo público internacional de todos los putos países. De todos los países, por raro de putos. Y eso realmente lo hablo con otros directores y directoras que estamos en ello y todos estamos en esa... O sea, cuando nos reunimos en alguna parte del mundo, hacemos como una terapia común porque luego aquí siempre se ayuda al mismo productor o a los mismos tipos de películas, a las mismas comedias blancas. Todo. Que no ofenda, que no dañe, que no haga pensar. Sí, España tiene un problema gravísimo con ser tan políticamente correcta. Yo no sé, creo que sea solamente la temática, ¿eh? Yo creo que también es mucho, pues, ese grupo de productoras endogámicas y que de ahí no se puede salir, ¿no? Por ejemplo, con Amigo nos pasó, ¿no? Que empezó a triunfar fuera y dentro no entraba. Entonces nosotros, por ejemplo, estamos en HBO, pero estamos en HBO el Centro de Europa, que es como que ahí no... Las productoras de ahí no les molestas. Pero no estamos ni en HBO Francia y no estamos en HBO España. O sea, la gente está viendo Amigos, en nuestra película Amigos, la está viendo en otro idioma y no la está viendo en español porque si entras aquí ya te enemistas con movidas y tal. Hay endogamias muy... Pero por ejemplo en La Mesita, que es mucho más radical por temática que Amigo, nosotros tenemos distribución en todo el mundo, en todos los países del mundo, excepto uno, y es este. Entonces, claro, te quedas un poco perplejo de decir, a ver, ¿qué pasa, no? Todo el mundo te apoya, ¿no? Y en España no. Pero bueno, los de cine independiente somos gente dura y cabezona y ahí... Mira, justamente hoy me decía este hombre que ahora mismo La Mesita del Comedor es la película catalana con más premios que hay del año y es la película de terror más premiada de todo el mundo. De todas las películas de terror, la nuestra es la más premiada del mundo. Pues no la quiere nadie aquí en España, es como sospechoso, ¿no? Mucho miedo, mucha poca vergüenza. Es alarmante ver que en el circuito de festivales lo petas. Pues esto me pasó un poco con Matar a Dios, con la anterior película, que también fue súper bien, pero Matar a Dios era mucho menos radical que eso. Matar a Dios era una comedia negra que la puede ver casi todo el público. En esta no, en esta yo he querido hacer la peli más arriesgada seguramente que haré en toda mi vida. Y como el ver cómo vas triunfando festival tras festival, ganando premio tras premio, excelentes críticas internacionales, sabes que no te va a servir para que algunas plataformas, hoteles de aquí te apoyen. Eso lo sabes. ¿El por qué? Bueno, yo lo baso todo, hay muchos aspectos, pero sobre todo hay uno en concreto que es la mediocridad. O sea, aquí cuando te saltas de lo que es la línea plana, el encefalograma plano que puede molestar a según quién, ahí te cortan un poquito las alas. Pero bueno, yo hago cine independiente y lo bueno de esto es que tengo libertad total y La Mesita del Comedor, si no fuese por cine independiente, no existiría. Y ahora existimos, estamos aquí en Terror Molins y llevamos una trayectoria súper guay. Ya nos han dado otro premio que me hace mucha ilusión en la semana de terror cine fantástico de San Sebastián. Hemos conseguido el premio exequo con el premio de Sitges, la excelente Cuando acecha la maldad de Damián Ruña. Y estamos en ese nivel. Lo que pasa que aquí de momento somos casi invisibles. A ver, una vez que estás, empatizas, ¿no? Y más si te lo ponen fácil la situación con el director, con los actores, porque nosotros nos llevamos muy bien y nos entendimos desde el principio. Sí. Y tú, sin hacer spoiler, te ves ahí con esa situación, el equipo en silencio, entras. Ahora, que me quiero poner en el lugar de esa persona, ya te digo que no. Que tengo que tirar de imaginación, ya te digo que sí.
y de estar concentrada y de estar pues eso, conectada con lo que está sucediendo. Y pues yo qué sé, con un poco de respeto del equipo y También tiramos fue, pa'lante. también fue clave, la peli la rodamos en 10 días, pero estuvimos una semana ensayando en el piso donde transcurre todo, y ahí sí que fue clave. Hombre, eso fue fundamental, porque ya nos conocíamos, ya nos entendíamos, ya sabíamos las paredes como eran, que no hay distracciones a la hora de conectarte con una situación tan extrema. Si a ti te ponen en un decorado nuevo, pues quiera que no se te va la vista, uy, mira, que la lámpara más bonita. Pero si ya la has visto, revisto, ya tu compañero ya la has visto, ya te has entendido con el director, después todo hace rumba y va solo. Pues eso, tirando de imaginación, porque poco más. Luego Calle también, da como mucho valor a la interpretación, y nosotros teníamos, creo que eran como unos 17 días en total, era lo que teníamos para rodar. Y él cogió 7 días para ensayos. Y claro, la productora le dijo, oye, ensaya 3 días o lo que sea, las cosas importantes, y tenemos más días de rodaje, porque así no te la juegas tanto. Y él se negó, o sea, él quería ensayar y ensayar, quería que lo tuviésemos clarísimo y él estar tranquilo de que cuando fuese a decir acción, nosotros supiéramos lo que él tenía, lo que él quería que transmitiéramos. Eso también pasa porque soy un genio. También. Yo no veo ese género. La mesita, tío. La mesita es la única, yo creo que de las 2 o 3 películas de terror que he visto, y esta es la más importante de toda mi vida, porque no pienso ver más películas de miedo, a menos que las interprete al lado de este señor, ¿sabes? Y con mi compañero, pero ver terror yo lo siento mucho. No va para ti. Y ya bien lo sabes. Y hace esta, tiene tela. Y las que me quedan. Y las que te porque quedan, tú vas a ojalá. funcionar. Ojalá. Pero yo no veo género de terror, ya lo siento. ¿Y tú? Yo, quizás a lo mejor, así, de las más antiguas recientes, yo creo que La Bruja de Blair me impactó. Y más clásica, a lo mejor, quizás Resplandor, puede ser. El exorcista, yo me acuerdo de chica haberlo visto y... es que yo no Sí, puedo es que yo creo que de pequeño, claro, si te tiras de pequeño, claro, ves algo ahí, la peor película te asusta. Yo, por ejemplo, siempre digo una que no es terror, pero que a mí cuando la vi en su momento, ya soy viejales, pues la vi joven, Barrio Sésamo, y es Alien. Alien lo pasé muy mal, porque tiene un poco de esa tensión. Aparte, Alien ha sido tan súper copiada en todo tipo de ese... Pero en ese momento, en esa tensión, aparte había una heroína, normalmente siempre eran tíos, ya lleva una heroína con unas braguitas mini, que eso cuando también eres niño te cruje el cerebro también, y me acuerdo que lo pasé muy mal, y la ves ahora y no ha envejecido. Es que incluso es mejor, eso quiere decir que el cine que se hace ahora es peor, porque va como mejorando año tras año. Nos hemos ido por las ramas, perdón. Sí. Muchísimas gracias. A ustedes. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Corte.